me duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana les damos la bienvenida a nuestro programa Tenemos Patria, como todos los lunes, desde las 21 horas y hasta las 23. Y los viernes desde las 23, desde las 22 a las 0 hora, perdón. Como son distintos horarios, me confundo. Bueno, estamos hoy en nuestro programa número 7, en lo que va del año, y 247 desde que comenzamos con esta propuesta. Hoy lunes 3 de abril. Con los datos del tiempo, que tuvimos una temperatura agradable de 23 grados de máxima y 16 de mínima. Y en este momento tenemos 19 grados y hacia la medianoche llegaremos con 18 grados. Pocas posibilidades de lluvia y no hubo hasta el momento, ni habrá tampoco antes de que llegue el martes 4. Estuvo nublado, bastante lindo el día, para mi gusto, ¿no? Bueno, para mañana martes se anticipa una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 14, con 19% de posibilidades de lluvia. Bueno, y vamos ahora con... Bueno, nos encontrás en Facebook, Estación Urbana, en el sitio web www.cadenaurbana.com.ar, en Twitter, @FM Radio Urbana, en Instagram, Urbanario3, y en YouTube buscas programa Tenemos Patria y te aparece después de que lo hemos editado, por supuesto. Nuestros contactos telefónicos 500 515 500 909 o por línea WhatsApp y Telegram 3571 690 656. Nuestro eslogan dice que si logramos desarmar o ayudar a desarmar una noticia falsa, habremos cumplido nuestro objetivo. Ahí voy a saludar a mi compañero que está del otro lado de la consola como siempre, y bueno, con él desarrollaremos el programa y ya enseguidita, tipo 21:30 más o menos, tenemos el invitado de hoy, el señor Nicolás Rodríguez, precandidato a intendente de nuestra ciudad. Muy buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir presentándole batalla a las noticias falsas que tanto daño hacen y siguen haciendo a nuestro país como al resto del mundo. Y hoy hemos tenido una tarde accidentada, en el sentido de que, por un lado accidentada, pero por el otro ha sido agradable el comienzo del programa un poco más tarde, porque justo nos encontramos con un gran amigo que hace su especial columna en nuestro programa, que ya calculamos que la semana que viene va a empezar a hacer su aporte. Estoy hablando de Carlos Godoy, que aparte de volcar en nuestro programa todos sus conocimientos de política y economía a nivel mundial, también es poeta, se dedica a la escritura de libros. Sí, señor. Y estuvo en el programa anterior. Sí, estuvo con Gabriela. Exacto, estuvo con Gabriela. En sus melodías del atardecer. Así es. Así es. Así que por eso arrancamos un poquito más tarde, porque estuvimos charlando con él y se nos pasó el tiempo. Y sí, porque con volando. Carlos el día necesita 50 horas. Exactamente. Bueno, y ahora sí, vayamos de grueso a lo que es el programa. Y empezamos con las frases que siempre decimos, que hay algunas que son inamovibles y que las vamos a repetir hasta el cansancio. La primera dice: acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos.
La segunda dice, un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. La tercera frase dice, la empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. El ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Esto lo dijo Walter Wendy. Y en la siguiente frase, el hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Qué cosa tan cierta, ¿no? Sí, y acá realmente. tengo una reflexión de mi gran amigo Claudio Mariani, el periodista porteño, Ujú. que dice así, te decían que jubilaban para ganar votos y en el 2015 perdimos. Te decían que te daban leyes, como la ley de matrimonio igualitario, para que la votes, y en el 2015 perdimos. Te decían que daba planes para que la voten, y en el 2015 perdimos. Te decían que fabricaba pobres para que la voten, bajó la pobreza y perdimos. Te decían que se robó todo y la investigaron, la enjuiciaron, agujerearon la Patagonia, se presentó a derecho y nunca intentó irse del país y lo creíste. Todos los derechos que te dieron entre el 2003 al 2015 fueron para todos, del partido que fueran. Casas del Progresar, AUH, notebook para los pibes, el voto a los 16. Te dio derechos para que vivas mejor y nunca te pidió que la votes. Macri, Milei, Bullrich y Larreta te piden el voto para, como en el 2015, te saquen todos los derechos que te pertenecen y no importa de qué partido seas. Pensalo. Muy profundo su análisis, Sí, su reflexión realmente. de este gran periodista Claudio Mariani. Bueno, vamos, ¿te parece con las efemérides del día? Bueno, las efemérides más importantes que ocurrieron en Argentina y en el mundo. Y una de las más importantes y más tristes, en 1982, la ONU apoya a Gran Bretaña por las Malvinas. Gran Bretaña consigue un pronunciamiento internacional 24 horas después del desembarco argentino en las Islas Malvinas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502 que exige el retiro de las tropas argentinas del archipiélago y llaman a las partes a negociar. El mismo día, el Parlamento británico sesiona un sábado por primera vez desde la crisis del Canal de Suez en 1956. La premier Margaret Thatcher informa a la Cámara de los Comunes y manifiesta su intención de recuperar las islas por la fuerza, mientras el canciller Lord Carrington paga el costo político por lo sucedido el 2 de abril y presenta su renuncia. Bueno, en 1982, la victoria manchada de los Pumas ante Sudáfrica. Esta es otra efemérides. Por primera vez en la historia, la selección argentina de rugby derrota a Sudáfrica. El triunfo en Bloemfontein es por 21-12, con todos los puntos marcados por Hugo Porta. Sin embargo, la victoria queda empañada por una cuestión política. La Unión Argentina de Rugby viola el boicot contra Sudáfrica por el apartheid. Por eso, y para evitar alguna sanción, la selección no juega como los Pumas, sino con un nombre de fantasía y otra camiseta. Sudamérica 15. En el plantel estaba Alejandro Puccio.
implicado desde el regreso de esa gira en 4 secuestros y 3 homicidios perpetrados por la banda que lideraba su padre Arquímedes. Recién en 2015 los Pumas obtuvieron su primera victoria como tales ante los Springboks. Bueno, vamos con otra efemérides del año 2002. Año 2002. Otra noticia triste, otra efemérides triste. La desaparición de Marita Verón. ¿Recuerdan? Que no se habla más de esa tragedia, ¿no? Desaparece Marita Verón en Tucumán. Su caso desnudó el drama de la trata de personas. Se comprobó que fue secuestrada para forzarla a prostituirse. Susana Trimarco, su madre, llegó a infiltrarse en redes de trata en su lucha por encontrarla. Halló a los responsables de una red de trata y logró llevarlos a juicio en 2012. La justicia de Tucumán absolvió a los acusados en un fallo que causó indignación. La Corte Suprema Provincial revocó la sentencia y mandó a los implicados a la cárcel. Todavía sigue sin saberse qué fue de la joven desaparecida. Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles, desde la cual lucha contra la trata y asiste a las víctimas. Bueno, otra efemérides habla de 2012, cuando fallece Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis Duhalde fallece a los 72 años. Desde el 25 de mayo de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner y hasta su muerte, se desempeñó como secretario de Derechos Humanos de la Nación. Nacido en 1939, se graduó de abogado en la UBA y comenzó a trabajar junto a Rodolfo Ortega Peña, con quien publicó varios libros como Proceso al Sistema, sobre la desaparición en 1962 de Felipe Vallese, y dirigió la revista Militancia. Partió al exilio en España tras la llegada de la dictadura en 1976. Los 2 años previos, desde el asesinato de Ortega Peña a manos de la AAA, había estado en la clandestinidad. Regresó al país en 1984, recién publicado El Estado Terrorista Argentino. Editó libros y trabajó como juez de cámara antes de ser convocado por Kirchner en 2003. De manera póstuma se publicó Asesinos sin Fronteras. Otra efeméride dice que en 2016 los Panama Papers, estalla el caso de los Panama Papers, se revela el listado de personas y empresas que registraron a través de las cuales evaden millones, la mayoría a través del estudio jurídico de Jürgen Mozart y Ramón Fonseca. Políticos, empresarios y deportistas figuran en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre quienes evadieron dinero de este modo. Uno de los implicados es, ¿no saben quién? Mauricio Macri. No te lo puedo creer. Mauricio Macri, ¿cuándo no? En todo. En todo lo sucio, lo clandestino y lo aborrecible está Mauricio Macri. No olvidarlo. Así pasaron las efemérides del día 3 de abril. Vamos con la música y continuamos con el desarrollo de la programación de Tenemos Patria. Soy un rebelde sin igual, voy a la fiesta con paquetas en hojotas. Tengo campera de charol y 20 tachas y la manga izquierda rota. Soy un rebelde sin igual, teñido rubio, mi mechón como una loca. Tomo de todo con alcohol y lo rebajo con un poquito de coca.
inflación de Nicaragua o de Japón que no me importa. Soy un rebelde sin igual, soy tan distinto a los demás, curto otro idioma. No tengo asuntos de bajón ni de política ni amor, yo estoy en otra. Como me porto siempre mal, soy un rebelde sin igual de costa a costa. Mejor aléjense de acá o se lo digo a mi papá que tiene mosca. Soy un rebelde sin igual, voy a la cancha en la final a armar la goma. Llevo cadena y cinturón y la bandera del campeón y 3 neuronas, ni una más. Soy un rebelde sin igual, nunca solito me verán, voy en patota. Son gente sana como yo, si nos cruzas es lo mejor hacerte el sol. Como me porto siempre mal, soy un rebelde sin igual de costa a costa. Mejor aléjense de acá o se lo digo a mi papá que tiene mosca. Y amigos en la federal, soy un rebelde sin igual, soy una bosta. Y así damos comienzo a la lectura de los titulares internacionales. Bulgaria. Las primeras encuestas a pie de urna posicionaron al bloque pro-europeo y reformista con una leve ventaja sobre el partido populista conservador HERB. Bulgaria fue noticia por este motivo. Colombia. El Servicio Geológico Colombiano, SGC, mantuvo la alerta naranja por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Cuba. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos repatrió 64 personas a Cuba y con ellas suman 2.998 migrantes retornados a la isla desde varios países de la región en 2023. Cultura. El presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Raúl Padilla López, se quitó la vida. Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirá el miércoles en California con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, según prensa local. Seguidores de Trump convocan a una manifestación en el aeropuerto de Palm Beach para apoyar al expresidente que viaja a New York para comparecer ante la justicia. Finlandia. La primera ministra saliente, Sanna Marin, admitió su derrota en las elecciones parlamentarias, dado que su partido quedó en tercer lugar. El partido conservador, Kokoomus, ganó las elecciones y debe elegir entre la ultraderecha y los socialdemócratas de Sanna Marin para la coalición de gobierno. Guerra en Ucrania. Este martes la OTAN acogerá formalmente a Finlandia, el país con el proceso más rápido de adhesión a la alianza de la historia moderna, según Stoltenberg. Polonia afirma haber entregado aviones de combate MiG-29 a Kiev. El jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, anunció la toma de las instituciones de Bakhmut
escenario de la batalla más larga de la guerra en Ucrania. El bloquero militar ruso Vladlen Tatarsky es asesinado en una explosión. Hay una mujer detenida por los hechos que Moscú llama acto terrorista ucraniano. A pesar de la presión de las sanciones sin precedentes desde el exterior, estamos coordinando esfuerzos de manera efectiva, dijo Vladimir Putin. El secretario general de la OTAN pide la liberación inmediata del periodista del WSJ Ivan Gershovik, detenido en Rusia acusado de espionaje. Mientras Moscú afirma que reforzará su presencia militar en el oeste de Rusia, donde hace frontera con Finlandia, en respuesta a la adhesión de Helsinki a la OTAN. El secretario general de la OIEA, Rafael Grossi, visitará Moscú el miércoles, según la agencia rusa RIA. Kosovo. La Haya empieza a juzgar al expresidente Hashim Thaçi y a otros 3 fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo por crímenes de guerra en el conflicto contra Serbia. ONU Nicaragua. La ONU prorroga 2 años más el grupo que investiga al gobierno de Daniel Ortega y que ya denunció al Ejecutivo nicaragüense por crímenes de lesa humanidad. OPEP. Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Irak y Emiratos Árabes Unidos anunciaron una reducción voluntaria de la producción de petróleo adicional a la ya acordada en 2022. República Democrática del Congo. 20 personas murieron y varias permanecen desaparecidas debido a un desprendimiento de tierra en el este del país, según informaron las autoridades locales. Tiroteos dejan un saldo preliminar de 3 muertos en Marsella, Francia. Arrestan a sospechoso de perpetrar atentado contra corresponsal de guerra en Rusia. OPEP Plus confirma recortes de su producción en más de 1 millón de barriles diarios. Tropas israelitas asesinan a 2 jóvenes palestinos en Nablus. Colombia. Se prepara ante posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. El Comité de Investigación de Rusia informa de la detención de Daria Trepova, sospechosa del atentado contra el periodista Vladlen Tatarsky en San Petersburgo. Moscú. Implicación de Kiev en el asesinato de Tatarsky evidencia el uso de métodos terroristas. El representante permanente de Rusia ante la ONU denuncia que el acuerdo de granos no se cumple en su totalidad. Los precios del petróleo aumentan tras un recorte sorpresa de la producción de algunos miembros de la OPEP Plus. Guillermo Lasso rechaza la posibilidad de disolver el Parlamento y asegura que se enfrentará al juicio político. En México, la defensa de ex secretario de Seguridad García Luna solicita postergar por 3 meses la imposición de la sentencia. Y así hemos dado lectura a los principales titulares internacionales. Para mayor información, consulten las señales de France 24, Telesur o la televisión rusa que se emiten por el sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en la zona del Puente Negro en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel, los canales 400 y 401 para Telesur y France 24. Bueno, muy bien, muchas gracias por el desarrollo de los títulos internacionales. Y ahora vamos a lo más interesante del día en Tenemos Patria.
tenemos un invitado muy especial, joven, trabajador, bueno, todos los adjetivos buenos que puede tener una persona joven con ganas de laburar, lo tenemos aquí en nuestro programa hoy. Se llama Nicolás Rodríguez y es precandidato a intendente de nuestra ciudad por Partido Laborista, tengo entendido. Él nos va a contar. Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en nuestro programa. ¿Cómo andas, Normito, Tony? Gracias de la invitación. Siempre es bueno venir acá a la cadena urbana, un lugar tan lindo y que ha quedado tan hermoso y que contribuye tanto también a la comunidad de Río Tercero en general y sobre todo también a Barrio Salino, ¿no? Que Exactamente. Es parte de una institución casi acá en el barrio, así que es lindo estar acá. Es una radio muy abierta y bueno, por eso estamos convocando a los precandidatos. Sí, bueno, eso va por tu parte, bueno, Normito. Sí, como quiera, pero yo lo tomo así. No, en realidad nosotros, digo, más que discutir una candidatura y cuestiones personales, nos interesa hablar de un proyecto de ciudad y nos interesa hablar de qué es lo que queremos para Río Tercero. Muy bien, nosotros obviamente que entendemos que las elecciones son parte de un proceso, pero no son todo el proceso. La elección es una circunstancia excepcional que sin duda implica un montón de cosas particulares, pero no empieza ni termina nada en una elección. Río Tercero es mucho más que esta elección. Entonces, hoy nos importa mucho hablar de los grandes problemas que tiene que resolver Río Tercero de acá a 50 años para volver a ser lo que alguna vez fue la meca del desarrollo industrial del interior de Córdoba, un lugar donde se venía porque había trabajo. Nuestros padres, nuestros abuelos venían de Río Tercero porque acá había trabajo. Y acá podías construirte tu casita, acá podías trabajar en una empresa, podías tener un sueldo que te permitía salir del lugar donde habías venido, digamos, progresar, brindarle un mejor futuro a tu familia, que tus hijos pudieran estudiar. Eso era Río Tercero. Río Tercero tiene una impronta y una característica muy particular, que es su actividad productiva, vinculada al desarrollo industrial. Río Tercero era una ciudad importante en el concierto provincial, no solo provincial, sino a nivel nacional. Estaba, consta. Claro, Río Tercero era llamativo por eso, digamos, una ciudad donde siempre había trabajo, donde podías desarrollarte. Y eso en algún momento quedó en el camino, se desdibujó el perfil productivo de la ciudad y eso tuvo serias consecuencias que hoy la estamos avisorando. Una ciudad que la vemos planchada, sin un perfil claro, vemos que pueblos o ciudades de alrededor tienen esa capacidad de darse a sí mismos, de ser artífices de su propio destino, es decir, de determinar qué es lo que quieren, hacia dónde se desarrollan. Lo vemos en Almafuerte, cambian los gobiernos, pero hay una idea de ciudad que se mantiene, y eso es lo que nos debemos como riotercerenses. Me parece importante que volvamos a poner el eje en nuestra ciudad, que pongamos primero Río Tercero. Nosotros siempre decimos que es importante poner primero la ciudad por sobre estas discusiones que también vamos a tener este año, provinciales, nacionales. Tenemos que hablar de los problemas del Río Tercero. ¿Cómo hacemos para que recuperemos ese perfil productivo? Y eso se logra con proyectos concretos, es decir, necesitamos un parque industrial químico. ¿Dónde? En la zona del polo químico que hoy tenemos. ¿Para qué? Para diversificar, para traer nuevas industrias que se abastezcan de lo que se produce en ese polo químico, para que no seamos dependientes de 2 o 3 empresas, sino que podemos generar un semillero de nuevas industrias que se radiquen alrededor. Armar un engranaje, digamos. Exacto, un clúster de industrias. Hoy se llama clúster, así le dicen. Hay una ley del clúster productivo de la provincia de Córdoba que es importante porque prevé un montón de exenciones impositivas que nosotros podríamos tener ahí a disposición. Necesitamos un parque industrial logístico en Río Tercero. No tenemos una playa de transferencia de camiones en Río Tercero, en ciudad industrial. No tenemos, partamos de la base, zonificada de manera adecuada la ciudad. La primera ordenanza que tiene que sancionar un intendente es la nueva zonificación de la ciudad. Tenemos un nuevo ejido urbano, es decir, tenemos delimitado hasta dónde es
Río Tercero, por ley, pero no la tenemos zonificado. Y no tener zonificado Río Tercero tiene un montón de implicancias, porque no tenemos la posibilidad de decirle a un empresario, a un emprendedor, a alguien que quiera radicar su industria, dónde se puede instalar. Y eso, eso nos hace imprevisibles jurídicamente, porque hay gente que necesita previsiones para poder radicar acá sus industrias, y esas previsiones son que esa zona no se va a poblar en el corto plazo, que va a tener un recupero en su inversión, es decir, todo lo que cada uno busca, digamos, que es progresar y desarrollarse, son las condiciones materiales que le tenemos que brindar, sobre todo a aquel que quiere venir a invertir al Río Tercero. Y necesitamos destrabar grandes nudos y grandes conflictos que tiene la ciudad. El primero, creo, fundamental, que nos afecta a la mayor cantidad de habitantes, es el acceso a la tierra. En el Río Tercero hoy no podés comprarte tu primer terreno. Hay toda una generación, y no es una cuestión económica, de socioeconómica, te diría, de cuál es la posición en la cual te toca estar, sino que tiene que ver con un corte, te diría, generacional. Todos aquellos que tenemos menos de 40 tenemos grandes dificultades para acceder al primer terreno. Yo, por ejemplo, particularmente, no soy propietario, no tengo ni casa, ni terreno, ni mucho menos, y lo veo bastante difícil, digamos, en el horizonte de posibilidades está muy lejos. Y eso no puede ser, porque, en definitiva, no es solamente mi superación personal, sino también contribuir al engranaje que es la economía local. Claro. Ese tipo, o esa mujer, o ese hombre, o esa familia en general, que apuesta a construir su primera vivienda, es alguien que le da laburo al albañil, al plomero, al gasista, al corralón. Totalmente, es una cadena de trabajo. Una cadena de valor que genera trabajo y hace mover la economía local. Y eso es muy importante, y apostar a eso lo hacen todos los países del mundo que salen de recesiones, apuestan a la construcción porque es un activo que no se devalúa, sino que se reevalúa todo el tiempo. Entonces es importante que tengamos una idea de ciudad, hacia dónde crece, cómo crece Río Tercero, y favorezcamos los nuevos loteos, los nuevos desarrollos. Tenemos que sacarle la presión a los nuevos loteos para que se puedan desarrollar, para que tengan condiciones